Amigos y familia de Casa de Restauración, he aquí su pastora Cesarina Che en un episodio más de nuestra serie sobre sanidad interior. Y hoy vamos a hablar de algo que nadie se ha librado, de algo que todo aquel que ha caminado sobre esta tierra ha sentido alguna vez. Y si tú lo sigues sintiendo, Dios quiere darte respuesta en este día. Hablamos de la culpa. Aquella que se quiere susurrar, se quiere mantener bajo nuestra ropa, bajo nuestra apariencia, pero que todos aquellos nos identificamos con ella. ¿Qué tal si buscamos en nuestro manual de vida lo que Dios quiere hablarnos para por fin sacudirnos de la culpa negativa? Yo no sé si tú sabías que hay culpa negativa y culpa positiva y por qué el Señor permitió que la culpa toque nuestra alma, porque puede ser una emoción que haga que tú te reconectes con Él, inclusive que te reconectes con los demás. Pero también culparte a ti mismo y guardar esa emoción puede dañar todos los planes que Dios tiene para ti con respecto a comunicarte con otros, con respecto a tener una vida saludable, pero sobre todo puede ser una artimaña del enemigo para robarse la vida en abundancia que Jesús prometió. Si estás atento, lápiz y papel, vamos a empezar a entender lo que el manual de vida nos quiere hablar. Vámonos primeramente a Romanos, el libro de Romanos, versículo 8. Para aquellos que por el abuso de otros, por el maltrato en la niñez, por cualquier razón, por no haber alcanzado tus planes, tus proyectos, por haberte desviado del camino, has estado alimentando la autoculpa, la autocondenación. Esto es lo que la palabra dice. Y esta serie viene como derivada del abuso sexual, físico y emocional. Y venimos hablando de la vergüenza, venimos hablando de la falta de perdón, hablamos de por qué a mí. Y no podemos dejar la culpa atrás, porque cuando caminamos con este sentimiento de autoculpa o cuando culpamos a todos de lo que nos pasa y no asumimos responsabilidad, es igual de dañino. Pero qué hermoso cuando nuestro Padre nos dice en el versículo 1 de Romanos 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra nos está diciendo que no hay cosa alguna que nos pueda condenar. Así es que si tú te identificas con esta emoción de autocondenarte, de autoculparte, de no perdonarte, estás caminando fuera totalmente de los brazos de la misericordia y el perdón de nuestro Padre. ¿Qué nos daría el derecho a nosotros de mantenernos lacerándonos con culpa cuando el Padre ya nos perdonó? Ahora pues, ninguna condenación, no una, no dos, ninguna condenación hay para aquellos que la sangre del Cordero lavó y limpió de toda mala acción y de toda antigua forma de vivir. Por eso dice que este regalo es para aquellos que ya no andan ¿en qué? En la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué me trae la carne? La carne puede traerme emociones que constantemente van en contra de lo que Dios dice de mí. Dios dice que yo soy libre, que yo soy sano, que fui restaurado, que la sangre de Jesús pagó el precio. Sin embargo, la carne quiere recordarme que mis debilidades me van a llevar al fuego eterno, que no soy lo suficiente bueno para Dios, que Dios, aunque ha prometido tener misericordia, yo sigo fallándole cada día, y que a lo mejor Él anota esas fallas, y que mientras Él anota esas fallas, yo nunca voy a alcanzar el potencial al que Dios me quiere llevar. Es una mentira total.
porque el Señor dice que ninguna condenación, que tú eres un producto que está constantemente en evolución, que Dios está trabajando contigo y te llamó como estabas. Ahora, hablemos de la culpa positiva. Hablemos de qué quiere el Señor cuando nos hace sentir en nuestra conciencia, que es la que evalúa nuestras emociones, culpa por haber hecho una acción equivocada, culpa por haber maltratado a alguien o por seguir pecando sabiendo que no agradamos a Dios con ciertas actitudes. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuándo se vuelve positivo este sentimiento que quiere llevarme a ser mejor? Mejor para Dios primeramente y mejor para los hijos de Dios que están alrededor de ti. Entonces dice aquí, el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová ha librado de culpa. Bendito sea Dios, qué lindo. Bienaventurado el hombre a quien no culpa a Dios de iniquidad, a quien el que está trabajando en sus pecados, en sus vicios, en sus hábitos, aquel que está poniendo el 100% de su parte para que Dios haga el 300% extra y vaya siendo mejor y mejor y mejor cada día. Y entonces Dios dice, aún aquellas cosas que te quedan por trabajar, porque todos sabemos que estamos en ese proceso de santificación, aquellas cosas que aún tú no has entregado, yo tengo misericordia de ti, porque yo veo que tú estás poniendo el 100%, porque yo sé que tú estás haciendo todo aquello que me agrada y estás tratando de mantener la carne bajo tus pies, no permitiendo que ella se salga con la suya. Vamos de nuevo a este sentimiento que agolpó mi alma por muchos años, la autocondenación. Cuando yo me culpo por los pecados de los demás, cuando yo de una forma u otra me estoy lacerando, no por mi propio error, sino por los errores que otros cometieron en tu vida, por aquellos que te hicieron creer que tanto era tu culpa que tú llegas a un momento que lo crees. Y Dios dice, yo llevé tus faltas, yo llevé tus pecados tan lejos como está el oriente del occidente, tan al fondo del mar, que aún la distancia entre el cielo y la tierra, así de distante están tus pecados de mi mente. Constantemente el Padre nos quiere recordar que Él no tiene una memoria de nuestros pecados, que Él no es el papá que abre la Biblia o abre el libro de la vida y dice, he aquí está la lista de todo lo malo que tú has estado haciendo. No, porque cuando nosotros nos arrepentimos y hemos aceptado a Jesús, su sangre es más que suficiente para limpiarnos, para lavarnos y para permitir que el Padre nos vea como el producto limpio de la sangre del Cordero. Lo que Él ve es la sangre de su Hijo derramada sobre nuestras cabezas. Lo que Él ve es que antes nuestros pecados eran rojos como el carmesí y ahora Él nos ve como blanca lana. Él no está con un check, pecaste así. Él nos mira como redimidos. Entonces, cuando nosotros nos autocondenamos, no nos estamos viendo como Dios nos ve. Si tú te has sentido así, es bueno que tú reposiciones tu actitud hacia lo que Dios ya ha hecho, hacia lo que Dios continúa haciendo. ¿Qué te dijo ya? Dice en Romanos 8 que no hay condenación para ti. Ahora dice que bienaventurado es el hombre, en el Salmo 32:1, que no está siendo culpado de iniquidad, que Dios entiende su esfuerzo, que Dios reconoce su anhelo de ser honesto, su anhelo de ser santo, su anhelo de perseguir sus estatutos y sus mandamientos. Si ese eres tú, ve liberándote de ese peso tan grande que es la culpa.
Ahora vamos a ver en el Salmo 103 lo que dice el Señor acerca de la culpa. El Salmo 103:10 dice esto: el Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, como dijimos antes, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El Señor nos está dando herramienta tras herramienta para entender que hay un antes y un después de venir a Él. Que Él ya perdonó tus faltas por tus propias acciones y el sentimiento de culpa cuando está posicionado de manera errónea en tu corazón. Cuando esta culpa no te permite ver su misericordia. Ahí entra a ser pecado. Ahí hemos vivido casi todos, en una jaula, en una celda que nos mantiene prisioneros de una culpa que ya fue perdonada. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué no estoy sintiendo la misericordia de Dios? ¿Por qué no me estoy sintiendo merecedor de la misericordia de Dios? ¿Por qué no puedo ver su misericordia palpable en mi vida? En el Salmo 51, David había pecado, había calculado acciones erróneas, acciones de muerte, y él le dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y enséñame, mi Dios bendito, tus misericordias, porque era para él necesario que esa misericordia que es más certera que nuestra propia vida, la podamos entender. ¿Cómo yo entiendo que Dios me ama tanto y tanto, que tiene de mí misericordia en el instante en el que yo me arrepiento de un pecado? ¿Cuándo viene la autoculpa? Cuando yo no me he perdonado a mí mismo. Pero si Dios, siendo mi creador, mi Padre, y que en este caso podría ser mi juez, ya me perdonó, ¿qué me da el permiso a mí para seguirme juzgando y lacerando? Es mi responsabilidad aceptar la misericordia con la que fui comprada, con la que fui lavada a través de la sangre del Cordero, y perdonarme. Y decir: Señor, ahora ayúdame a sentir tu perdón. Muchos de nosotros por años nos seguimos sintiendo culpables nosotros mismos cuando el Señor ya nos perdonó hace siglos. O sea, el Señor te perdonó desde el momento en que tú aceptaste a Jesús. El Señor te perdonó desde el momento en que tu boca se abrió y exclamó y se arrepintió. Sin embargo, si no puedo aceptar su misericordia, me sigo autocondenando. Que este día sea el último día en el que no nos sentimos dignos de la misericordia del Señor, de la que no me siento capaz o no me siento aceptado como para recibir la bondad del cielo. Para que tú y yo podamos alcanzar la vida en abundancia que Jesús nos prometió, es necesario que yo me quite esta capa de culpa y me mueva a vivir lo nuevo. Quiero abundar en el Salmo 32:5, donde dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muchas veces, años tras años, callar lo que siento por mí mismo y callar cualquier acción por la cual yo aún me siga sintiendo culpable y dejar de confesarla, permite que Satanás siga lacerándome, mintiéndome, engañándome y atándome a través de algo que con simplemente abrir mi boca y confesarlo, inmediatamente va a ir a
al trono de la gracia y va a ser cancelado. Y la misericordia del Señor va a caminar frente a mí y conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, mira a aquellos que están atados en este día. Así como yo duré atada años, autocondenándome por la equivocación de otros y por el abuso de otros. Sobre todo lacerándome porque no podía perdonarles. Pero es el perdón, un fruto del Espíritu, es la culpa, un espíritu que solamente quiere que yo no me pueda mover en lo adelante. He aprendido a atar ese espíritu y tú tienes la autoridad en tu boca. Confiesa tu pecado. Acepta la misericordia que viene del trono de la gracia. Acepta que Jesús tiene planes de bien y no de mal. Acepta que Jesús hizo la diferencia en tu vida, porque cuando lo que Él lavó nadie lo puede condenar. ¿Quién seguirá condenándote? ¿Lo harás tú a pesar de que Dios no lo quiera hacer? ¿Tú seguirás condenando tu vida, tu alma, cuando el Señor ya te perdonó? Abre los brazos en este precioso momento y recibe el perdón que ya te fue otorgado. Y dile adiós a la culpa para siempre. Que el Señor bendiga tu vida en perfecta libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.